Señor Iñárritu. Egunon, presidente Jauna. Muchas gracias. En primer lugar, quería disculparme porque no he podido estar en la primera parte de su intervención. He tenido otro evento importante y como no tengo el don de Santa Teresa de la bilocación, pero he venido corriendo como Usain Bolt, un poco más king size, pero he venido corriendo. En primer lugar, quería agradecerle tanto a usted como a su equipo y reconocerle el nivel que tiene el informe de este año, que yo creo que ha variado considerablemente respecto a informes de años anteriores. De igual forma, creo que es digno de reconocimiento ese informe sobre la crisis económica y la desigualdad, que lo guardaré como libro de mesilla para intervenciones parlamentarias por la calidad de sus datos y por la contundencia que hacen aspectos como pueda ser la cronificación de la desigualdad, como que en un momento en el que supuestamente este Estado se está recuperando de la crisis haya personas, las más vulnerables, que no se están recuperando. Algo alarmante como que haya trabajadores pobres, 14,1 de trabajadores que están en riesgo de pobreza. Y yo creo que esos datos y esos análisis eran más necesarios que nunca. Quizás se deberían haber realizado con más contundencia en otros momentos, pero como se han hecho en este curso, en este informe, sí quería reconocer su labor. De igual forma, cabe destacar que han aumentado sus actuaciones prácticamente un 50%, y eso es también digno de reconocimiento. La Defensoría del Pueblo, yo creo que esa es la línea que debe continuar. De igual forma, cómo no, fijarse en la situación de los pensionistas, ¿no? Que estos meses en las calles, en diferentes movilizaciones, han defendido lo que es una causa justa, que es dignificar esas pensiones que en ningún sentido tienen que se vean en riesgo en este momento, tanto esas pensiones públicas con unos mínimos que no llegan a los mínimos de dignidad, ¿no? Como varios informes de la Unión Europea señalan que una pensión mínima debe estar en lo que debe ser el 60% del salario medio de un Estado. Nosotros en el País Vasco lo ciframos en 1.080 euros, quizás en el Estado en general puede tener otras cifras, pero qué menos que tender a un mínimo de una pensión digna. Respecto a un asunto importante que se va a producir además en las próximas semanas, dentro de 2 semanas, como es el final de ETA, lo que es una noticia positiva, quedan 2 asuntos de lo que se viene a llamar posviolencia, que yo instaría al defensor del pueblo a seguir con detenimiento. Una es el reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo, a todas las víctimas de la violencia, y de igual forma los derechos de las personas que están presas. En primer lugar, teniendo en cuenta el derecho de las víctimas de la violencia, el pasado año la Defensoría del Pueblo realizó un informe sobre las víctimas de ETA, que yo creo que está bien, que era necesario y, cómo no, las víctimas de ETA tienen que tener todo el reconocimiento, derecho a la verdad, a la justicia, a la no repetición, pero de igual forma hay unas víctimas, muchos casos de segunda, como son las víctimas del terrorismo de Estado, con una falta de reconocimiento en parte de ellos, falta de investigación, falta de colaboración, en muchos casos precisamente por el Estado, como no también las víctimas de la tortura, que digo sin equiparaciones, pero sin exclusiones, también deberían ser reconocidas. Por eso insto a la Defensoría del Pueblo a investigar y, por qué no, hacer un informe sobre las víctimas del terrorismo de Estado, las víctimas de la tortura, que el Gobierno sigue negando. En una pregunta parlamentaria esta misma semana negaba que había existido la tortura como forma de trabajo, cuando ya son 9 las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigación y una, la más reciente, por malos tratos. Y ante eso el Estado, en vez de hacer una lectura crítica y poner medidas para que no se vuelva a repetir y reconocer
lo que ha ocurrido, pues hace ese ejercicio de negacionismo. Por cierto, es curioso cómo en el último informe del Comité de Prevención de la Tortura, en una visita a la Comisaría de Policía Nacional, la más cercana que hay aquí, en la calle Leganitos, en una sala de interrogatorios se encontraron instrumentos tan curiosos como un bate de béisbol, un látigo y unas cuerdas, que no creo que se utilizaran en ningún caso para realizar malos tratos o torturas, pero esto sí llamó la atención a las personas que componían esa delegación. Y digo que no creo que lo compusieran porque desde hace décadas la tortura es mucho más civilina, es mucho más inteligente y se han aplicado métodos que no dejan huellas, como son la bañera o la bolsa. De igual forma, en todo lo que tiene que ver con derechos de las personas presas, creo que hay que acabar con ese sistema Guantánamo en los que se ha tenido y se tiene hasta ahora a las personas que están cumpliendo condena por haber militado en ETA o en lo que alguien calificó algún día como el todo es ETA, que están alejados, dispersados, muchos de ellos a más de 1000 kilómetros de sus lugares de residencia. El 90% de ellos están en una situación de aislamiento, cuando solamente el 2% de la población penitenciaria está en primer grado. El 90% de este colectivo de presos vascos está en primer grado, en muchos casos en régimen cerrado. Yo creo que es hora ya de acabar con toda esta excepcionalidad y política de venganza. En el informe, en la página 164, dice que los traslados como que no son un derecho de las personas presas, cuando obviamente en el propio artículo 12 de la Ley Orgánica General Penitenciaria sí lo reconoce, pero las reglas Mandela también, las recomendaciones de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, las ya numerosas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que están creando ya una jurisprudencia que han condenado a varios estados por mantener a personas presas fuera de sus lugares de residencia, porque eso produce una violación en el derecho a la familia o las relaciones en la familia. ¿Qué decir de los presos enfermos, que se aprovecha esta política penitenciaria y de excepción, y en vez de acercarlos a centros sanitarios, como pueda ser Aitamendi en Arrasate, como ha habido un caso recientemente, pues se les mantiene en unas situaciones, ya digo, que no tienen ningún sentido en la Europa del siglo XXI. Es hora de acabar con toda esa excepcionalidad y venganza y, cómo no, reconocer a todas las víctimas de todas las violencias. Respecto al País Vasco, no sé cómo voy de tiempo, señor presidente. Vale, gracias. Respecto al País Vasco, también me gustaría señalar, recientemente una persona presentó una queja en la Defensoría del Pueblo por el cálculo del cupo, y también relacionado con el concierto en la Comunidad Autónoma Vasca y el convenio en la Comunidad Foral Navarra. Es cierto que hay una campaña de desprestigio tanto del convenio y el concierto como del cálculo y del cupo en sí mismo. Algunos desde el desconocimiento, el analfabetismo de lo que supone el concierto y el convenio, y otros desde el puro cuñadismo político. Pero yo le animaría a investigar cuál es la razón que 39 años después, 35 competencias, poderes propios que debían haber sido trasladados a la Comunidad Autónoma Vasca sigan sin transferirse, 25 de la Ley de Mejoramiento del Pueblo Navarro. Esto es, estamos ante un proceso de recentralización y a la vez no se han cumplido con el traspaso de competencias básicas, algunas fundamentales de estos estatutos. Digo, como alguien le instó a investigar en materia del cupo y el concierto y el convenio, yo le animaría también a investigar cuál es la razón de que esto no se haya realizado. Yendo ya a materias de derechos humanos, mencionaba usted, y se menciona en el informe, todo lo que tiene que ver con asilo y refugio, que yo creo que lo recoge bastante bien en el informe, comparto lo que se dice. Es vergonzoso que se sigan produciendo expulsiones sumarias, más allá, a fortiori, después de la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos este pasado otoño. De igual forma, quiero denunciar y que se investigue cuál es la razón de la dificultad de acceso de las personas de origen subsahariano a oficinas de asilo en frontera, tanto en Ceuta como en Melilla. Es cierto que personas de origen del Magreb o de Oriente Medio no están teniendo dificultades, pero sí las personas que proceden de la África subsahariana. De igual forma, cómo no mencionar el caso de Elena Maleno, que ya sé
que desde su oficina están trabajando para que se aclare este asunto. Creo que es vergonzoso que una defensora de derechos humanos se le haya señalado y puesto en riesgo, en este caso además incidiendo y enviando nuevos informes que el Gobierno dice desconocer y no saber nada. Recientemente el ministro del Interior me decía que no sabía de dónde habían salido esos informes de la Comisaría General de Fronteras que han aparecido en un juzgado de Marruecos. En el informe se habla de estas dos ciudades africanas de Ceuta y Melilla, especialmente el asunto de los menas, que yo creo que es un asunto grave que se debe solucionar. No se menciona el asunto de los porteadores y especialmente las porteadoras, que yo creo que es sangrante, es un ejemplo prácticamente de situación de esclavitud que va en contra de la dignidad humana y no tiene sentido que se produzca un Estado miembro de la Unión Europea, y le animo a que investigue sobre este asunto. Y para ir acabando, quiero mostrar también mi preocupación ante la situación de reducción en derechos y libertades civiles en este Estado, no solamente porque lo diga yo, ya son varios los organismos e instituciones que lo están señalando. Muchos de ellos se iniciaron con la ley Mordaza. Continuos, yo creo que se ha dado un instrumento en muchos casos de abuso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Creo que habría que revisarlo, pero mientras no se revise y se corrija, hay situaciones, como hemos visto la senadora Isabel Mora y yo mismo en la ciudad de Melilla, como un agente de la Policía Nacional multaba por una falta de respeto inexistente a un fotoperiodista del diario El País, con nosotros de testigos. Por cierto, un agente que no portaba su número de identificación, como es obligatorio después de la instrucción 13 del año 2007. Por cierto, una norma que en muchos casos no se cumple, pero no se cumple ni en las propias instituciones oficiales del Estado. Hace mención en el informe a algún caso, pero yo creo que es un asunto que es flagrante, además que es repetitivo y que habría que investigar y obligar o aconsejar, en su caso, al Gobierno a que se cumpla. De igual forma, esta falta preocupante de libertades lleva a que en este Estado hay un debate, ¿no? Yo tengo claro que hay presos políticos, según la definición del Consejo de Europa de la Resolución 1900 del año 2012. Hay otros que dicen no, son políticos presos, como si el orden de factores alterara el producto, pero en este caso vemos un gobierno legítimo, pacífico y democrático que está siendo perseguido y la otra parte encarcelado, algo que es preocupante, pero de igual forma tenemos la situación de los tuiteros, de cantantes, de titiriteros, que están siendo criminalizados, en muchos casos detenidos, mientras la Policía Nacional se encarga de quitar prendas de color amarillo como si fuera la kriptonita del establishment en pleno siglo XXI en la Unión Europea. Yo creo que es un sinsentido, algo que, ya digo, va en un ámbito global. Y voy acabando, señor presidente. Quedan 2 minutillos. No, apenas. Pues voy acabando. Algo que debería ser preocupante, ya digo, porque poco a poco este Estado, y como decía el semanal The Economist, un semanal poco sospechoso de ser de extrema izquierda, decía que el Estado español está pasando de ser una democracia perfecta a una democracia imperfecta, especialmente por la represión total y desproporcionada que está habiendo con el tema del asunto catalán, un asunto político, debería ser resuelto por vías políticas, pero no solo. Ya digo que es preocupante esta situación, y mientras vemos a ministros que por una fiesta religiosa ponen la bandera a media... Voy acabando, señor presidente. Ponen la bandera del Estado a media asta y cantan himnos coloniales, como puede ser el de los novios de la muerte en una fiesta religiosa. Algo que es preocupante, ya digo, en un momento en el que hemos pasado del todo es ETA al todo es terrorismo, y que hay 4 veces más de personas que están siendo imputadas por enaltecimiento del terrorismo en un momento que, afortunadamente, la violencia en el País Vasco ha cesado, y hay otras violencias preocupantes como son el yihadismo, que deberían centrar la preocupación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.